Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Excelente, ya se están conectando los que buenas tardes, los que me dijeron que tenían problemas. Entonces di un chancecito para que se pudieran conectar. Ok, ya las grabaciones iniciaron y ver rápidamente lo que va a ocurrir a partir del día de hoy. Aquí en el campus virtual está el grupo de ustedes y a partir del día de hoy viene lo siguiente. Bueno, aquí en semana 10 está lo que es la actividad de gamificación sopa letras. Esta actividad, bueno, por el problema del internet que se ha presentado con las lluvias y todo en estas semanas, supuestamente era solo para hacer el día de hoy, pero decidí extenderlo hasta el miércoles 27 de noviembre para que ustedes tengan chance. Lo único que tiene de malo esa actividad es lo siguiente: una vez que la abres, tienes que tener una hora de tiempo completa consecutiva en la actividad. Si por alguna razón se cae el internet y vuelve hasta mañana, desgraciadamente el campus virtual, una vez que lo abriste, te va a contabilizar la hora y te lo cierra. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, yo por disposición de la universidad tengo que darles la hora de tiempo para realizar esa actividad el día de hoy. Eso va a ser a partir de las 8 de la noche. Eso es con respecto a hoy. ¿Qué pasa la próxima semana? Esto tiene un valor del 5% de la nota. Vean que ya hemos venido acumulando porcentajes, ¿verdad? De la nota. La próxima semana, semana 11, cerramos el porcentaje correspondiente a los portafolios. Ya aquí hacemos el portafolio número 5 y ya tenemos el 30% de la nota totalmente consumado, que son portafolios. Semana 12. ¿Qué pasa en semana 12? Es la entrega del avance final del proyecto de investigación. En semana 12 se cierra el porcentaje del proyecto. Entonces tendríamos ya un 30 del proyecto de investigación más el 30 de los portafolios, 60, y el 5 de hoy, 65. De aquí a 15 días, ¿verdad? En 22 días, Dios mediante, semana 13, estamos haciendo la integración de conocimientos. Esta integración de conocimientos en semana 13 nos lleva toda la semana, el periodo de clase de semana 13, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, y ustedes van a tener tiempo hasta las 23:59 de semana 13 para entregar la solución acá en el campus virtual. En teoría, ¿verdad? Dígame. Sí, claro. No, no. Son otros. Eso, no sé qué ha pasado tantas cosas con el campus virtual y con el Teams que eso todavía no está programado en teoría. Porque eso lo programa la coordinación, el jefe mío, de este curso. No, esa prueba de cálculo uno no. Mire, 7 de mayo, nada que ver con nosotros. Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque eso el, tendría que ser la fecha de hoy en 22 días, en diciembre. Eso ni siquiera lo vuelva a ver porque va a perder el tiempo. No, esa no es la prueba esta de la integración de conocimientos. 30% la nota ahí. Se abre el jueves ese de semana 13 a las 6 de la tarde y se cierra a las 9 de la noche, lo que es la solución. De 9, en teoría, a las 23:59, ustedes van a tener que subir esa solución. Aquí consumimos otro 30% de la nota. Ya aquí en semana 13 tenemos el 95% de la nota jugado. En semana 12 y en semana 13 y en semana 14 ustedes van a tener disponible algo que se llama la evaluación docente. Si ustedes la realizan, inmediatamente el campus virtual
les guarda a ustedes un 3% ahí por aquello de colchón. Semana 14, la última semana del cuatrimestre. En esta semana cerramos con la segunda actividad de gamificación, otro 5% de la nota, entonces con el 95 que veníamos para semana 13, aquí se cumple ya el 100%. Entonces aquí ya ustedes cierran totalmente la nota de este cuatrimestre correspondiente a cálculo 1. Y cuando ya yo realice el reporte, inmediatamente el sistema académico le suma a ustedes el 3% de la evaluación docente si la realizaron. Con un entendido, no hay más de 100 en las notas. Por ejemplo, si usted aquí hasta aquí obtuvo el 100 en el curso y tiene el 3% de la evaluación docente, no le van a poner un 103, quedan 100. Si está para abajo de 100 y es por bastante, entonces te lo suma. Aún, bueno, también puede ser 98, te lo va a sumar y te lo dejan 100, pero no te va a poner más de 100. La suma es corta en 100, para que lo tengan ahí presente. Estamos claros de la distribución de lo que va a ocurrir a lo largo de estas 4 semanas. Vean que es la parte más intensa del curso en cuanto a evaluaciones y cierre de evaluaciones. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, con eso claro, vámonos entonces con la materia. Hoy nos toca pues trabajar el, la regla del hospital con esta forma indeterminada de 0 por infinito. Lo único malo es que la regla del hospital no funciona con productos, sino que funciona con la división. Entonces, alguno de los dos factores va a tener que pasar a ser el denominador para poder trabajar con la regla del hospital. Entonces, vamos a trabajar este primer ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. A mí siempre me gusta escribir el límite ahí para ver para dónde estamos agarrando. Tenemos, denme para revisar que esto realmente esté sincronizado aquí con las notas de la clase de ustedes. Porque si no se va a hacer un arroz con mango. Ves, no se ha sincronizado. Entonces aquí dice calcule el valor del límite cuando x va para 0 de de x por el logaritmo natural de x. Estamos trabajando ahí. De los dos factores, el logaritmo natural nunca se aconseja que sea denominador. Entonces lo que hacemos es simplemente pasar al sen a la menos 1. Ya ahora sí tenemos la fracción. Una fracción de infinito entre infinito. Como tenemos esa especie, podemos aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es derive al numerador y derivas al denominador. Entonces te queda el límite cuando x va para 0. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. La derivada del seno a la de x a la menos 1 sería menos sen de x, ese menos 1 se convierte en un menos 2. Y la derivada del sen es el coseno.
tengo que tener fracción, o sea, bien identificado cuál es el numerador y cuál es el denominador para poder seguir trabajando con L'Hopital. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es mantener el 1 entre x acá. Y lo que voy a poner es este sen a la menos 2 como denominador de este coseno. Entonces me queda menos coseno y en el denominador me queda sen de x a la 2. Y ahora sí, hago extremos por extremos para obtener el nuevo numerador. Tengo sen de x al cuadrado y medios por medios para obtener al denominador. Sigo teniendo problemas porque es 0 sobre 0, sen de 0 es 0, y el x de abajo que está multiplicando al coseno se sigue siendo 0. Entonces vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital. Este lo derivo y este también lo derivo. Entonces tengo el límite cuando x va para 0 y este sen de x al cuadrado bajo el 2, le quito 1 a ese 2 y derivo el sen por cadena, que sería coseno. En el denominador pues tengo la derivada del primer factor, que sería 1, entonces me queda solamente menos coseno. Y la derivada del segundo sería, bueno, menos coseno, y la derivada del coseno es menos sen. Y aquí supuestamente, si sustituyo la x por 0, no me va a dar problemas. En particular, estos dos menos que están aquí multiplicando se convierten en más. Entonces vamos a aplicar la regla de sustituir el x por 0 y a ver qué me da. 2 por sen de 0 por coseno de 0 entre menos coseno de 0 más 0 por sen de 0. Vamos a ver qué me da la calculadora como resultado. En teoría ya ahí tiene que funcionar el límite. 2 por sin de 0 por coseno de 0. Y en el denominador sería menos coseno de 0 más 0 por sin de 0. Eso da 0. El límite entonces dio 0. Y no hay ningún problema. Pues tenemos el primer cálculo de un límite, que es un producto, pero al hacer la transformación a fracciones, obtengo una forma indeterminada en donde puedo utilizar pues la regla del L'Hopital. El 2.5 Nunca es buena idea tomar un artangente para que sea denominador. Y vean que aquí tengo un artangente de x contra un cosecante. Pero ese cosecante, en vez de pasarlo a denominador, puedo transformarlo a fracción. El cosecante es con el seno. Entonces aquí tengo el producto de dos fracciones. Multiplico de manera horizontal
y tengo artangente entre sen. Esa es una forma indeterminada 0 entre 0. Entonces ahí ya aplico la regla del L'Hopital. Al aplicar la regla del L'Hopital ahí, entonces tenemos límite cuando x va para 0 de la derivada de la tangente es 1 entre 1 más x al cuadrado. La derivada del sen es el coseno. Entonces podemos hacer extremos por extremos para obtener el nuevo numerador. Y medios por medios. Y en ese momento, en teoría, así como está, no me tiene que dar problemas si sustituyo la x por 0 y realizo el cálculo con la calculadora, valga la redundancia. Entonces sería coseno de 0 por 1 más 0 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da ese cálculo para ver cuánto nos va a dar el límite. Entonces nos vamos aquí a la cálculo rápidamente y ponemos fracción 1 y en el denominador pues ponemos coseno de 0 por paréntesis 1 más 0 al cuadrado. Cerramos, le damos el igual y ve que es el número 1. ¿Okay? Entonces este límite nos da 1. Inicia siendo un producto, pero con la regla del L'Hopital logramos convertirlo en una fracción y podemos trabajarlo con esa idea de la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital desgraciadamente solo está establecida para fracciones. 0 entre 0, infinito entre infinito. Aquí hay unas formas indeterminadas que son interesantes. Por ejemplo, esta forma indeterminada de 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0, no sabemos qué es en realidad. No sabemos para dónde va el resultado. Entonces resulta que para límites de ese tipo, cuando x tiende a de f de x a la g de x, que lleguen a esas formas, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, es posible emplear una linealización a partir de los logaritmos tal como se sigue. Y igual a f de x a la g de x. Aplico el logaritmo natural a ambos lados. Y con ese logaritmo natural a ambos lados tengo derecho a que este exponente pase a multiplicar aquí adelante. Entonces vamos a decir que el logaritmo natural de y es g de x por el logaritmo natural de f de x. Devolviendo, decimos y igual a e a la g de x logaritmo natural de f de x. De tal manera que el límite cuando x tiende a de y es lo mismo que haber hecho e al límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural de f de x. Siempre que el h de x igual a e g de x, logaritmo natural de f de x, sea una función continua. El método de solución que se utiliza en esta parte para poderla utilizar como regla del L'Hopital es aplicar la de la transformación. Límite cuando x tiende a de f de x a la g de x va a ser e al límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural del f de x. De modo que los cálculos se reducen a determinar el j, límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural de f de x. Y en caso de que exista este límite, el resultado del límite original es límite cuando x tiende a de f de x a la g de x como e a la j. Y dice el primer ejercicio, calcula el valor del límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x. Este es un clásico de las matemáticas. Este límite. En algún momento de nuestras vidas tenemos que realizar el cálculo de ese límite. Hoy toca hacerlo. Porque este límite, de acuerdo con la transformación, va a ser e al límite
cuando x tiende a infinito del x por el logaritmo natural de 1 más 1 entre x. En dado caso, yo lo único que necesito es averiguar cuánto vale este límite. Entonces voy a averiguar el valor de ese límite aquí por aparte. Voy a preguntarme cuándo el límite, cuando x tiende a infinito, de x logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Obviamente no lo puedo resolver así, ¿verdad? Tengo que tener una fracción para poder aplicar el L'Hopital. El logaritmo natural nunca es candidato a ser de ese denominador. 1 entre x lo vamos a ver como x a la menos 1. Y el x entonces pasa como x a la menos 1. Derivo acá. Y derivo acá. Para la regla L'Hopital. Si yo hago esas derivadas, me tenga que dar límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre x. Ahí sí puedo volver el x a la menos 1. Y voy a dejar expresada la derivada. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de x a la menos 1 pues es derivada. Porque abajo está también esa misma derivada. Quiere decir que sin calcularla puedo simplificarla porque está multiplicando y dividiendo. El límite entonces yo lo calculo acá. Límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre x. Si yo hago eso, esta expresión, como estamos en el infinito, se me hace 0. Quiere decir que el resultado del límite es 1 entre 1, que me da 1. Ah, pero ese es el que es el exponente. Esto es e a la 1. Esto es el número e. Es decir, demostramos que ese límite da origen al número e. El número de Euler. Que era lo que se quería. Ese es un clásico por eso, porque me lleva a la demostración del número e en dos pasos prácticamente. Aquí está. A la 1, entonces e a la 1 es e. El ejemplo 2.7 es del mismo tiraje de ese 2.6. Ya no es un clásico, porque me va a obligar a calcular varias derivadas ahí que en el ejercicio anterior pues no hacían falta que se calcularan esas derivadas. Si hacemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de un coseno de pi medios menos x a la x calculado con la transformación, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural del coseno de pi medios menos x. Obviamente el logaritmo no lo voy a trabajar como denominador. Entonces yo voy a agarrar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de coseno de pi medios menos x en la forma de que esta x va a ser el denominador, es decir, pasa en la forma x a la menos 1. Entonces voy a tener límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural del coseno de pi medios menos x, y en el denominador tenemos el x a la menos 1. Y ahí en esa forma entonces ya yo puedo aplicar la regla L'Hopital, es decir, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y me voy a derivar al logaritmo natural del coseno de pi medios menos x.
y voy a derivarme al x a la menos 1. Y aquí sí tengo que calcular la derivada del x a la menos 1. Entonces voy a tener el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La derivada del logaritmo natural es 1 entre el coseno. La derivada del coseno es el menos en, porque vean que ahí es un cadenazo completo. Y la derivada de pi medios es 0 por ser número, y la derivada de la x es menos 1. Dividido por la derivada de x a la menos 1, bajo el menos y le quito 1 a ese menos. Vean qué interesante esta forma. Voy a suponer que la puedo compactar un poco para ver cuál es la fracción resultante. Obviamente este menos y este menos multiplicados me van a dar más. Entonces me queda solamente sen de pi medios menos x entre el coseno de pi medios menos x entre el menos 1 entre x al cuadrado. Vean qué bonito. Aquí puedo multiplicar extremos por extremos. Límite cuando x va para 0 por la derecha, y me va a quedar x al cuadrado sen de pi medios menos x. Y en el denominador, pues medios por medios. Me va a quedar menos coseno de pi medios menos x. Desgraciadamente eso es 0 entre 0. Entonces tengo que aplicar L'Hopital. Como ya es fracción, ¿verdad? Y cumple con las reglas. Vamos a derivarnos al numerador. Y nos vamos a derivar al denominador. Entonces tengo límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y la derivada del x al cuadrado, bajo el 2 le quito 1 ese 2 y mantengo el sen. Más, ahora mantengo el x al cuadrado, y la derivada del sen es el coseno. Ya está, ahí estaría bien, pero tengo pi medios menos x. La derivada de pi medios es 0 y la derivada de la x es 1, entonces me quedan por menos 1. Entre menos la derivada del coseno es el sen de pi medios menos x, y la derivada del pi medios es 0 y la derivada de la x es el menos 1. Entonces aquí hay algo curioso. Estos dos menos se convierten en más. Pero este menos no. Este menos esto hace que esto sea pues menos. Ya ahí en teoría yo puedo calcular por sustitución numérica el valor absoluto del límite. Bueno, el valor del límite, perdón. Valor absoluto no. Valor absoluto es otra cosa. Y hemos trabajado de esas, pero aquí no, nunca he visto que se trabajen acá. Esperemos en Dios que no, ¿verdad? No vaya a aparecer una cosa de esas en la integración de conocimientos. Porque sería interesante, pero no, a este nivel esa idea no es factible todavía. Menos y menos es más. Sen de pi medio menos x. Y aquí sí puedo calcular el valor numérico del límite, en teoría. Sustituyendo la x por 0 en todo lado. En teoría ahí ya me tiene que dar un valor numérico.
Vamos a ver qué es ese valor numérico. Y si es factible, ¿verdad? Tengo la fracción. 2 por 0 por sin. No, todavía no. Ponemos la fracción. Ahora sí. Hacemos shift x10 a la x para el pi. Medios menos el 0. Cerramos y menos 0 por coseno. Fracción shift pi medios menos 0. Le bajamos y sería sin fracción shift pi medios menos 0. Le cerramos, le damos el igual. Miren, es el número 0. Entonces el valor límite, después de aplicarle toda la idea de la regla del L'Hopital, lo que me está dando es un gran valor 0. Es algo interesante este tipo de ejercicios. Y fascinantes. Porque te quedan formas indeterminadas. Por ejemplo, 0 a la 0 no sabemos, no tenemos la más remota idea de qué valor puede tener. Pero si aplica la regla del L'Hopital de manera apropiada, encuentras el valor numérico de ese límite. Que esa es la búsqueda de los cálculos. Encontrar. Si usted logra encontrar y resolver y dar respuesta, tiene una gran ventaja. Aquí ocurre eso. Y este es el de las trigonométricas en escalera. Entonces vean lo que pasa aquí. Límite cuando x tiende a 0 de un sen de x a la tangente de x. Bueno, perdón, este a la 0 en realidad es un e a la 1, perdón. Es un e a la 0, que eso es 1. Este es un gran 1. No es un 0, es un gran 1. Porque este va a dar parecido. Esto es e a la límite cuando x tiende a 0 de una tangente por el logaritmo natural del sen. ¿Okay? Básicamente tengo que calcular el valor límite. La tangente por el logaritmo natural. La tangente la vamos a transformar a senos y cosenos. Sería sen de x entre coseno de x por el logaritmo natural del sen. Si multiplicamos horizontalmente, tenemos una fracción que tendría límite cuando x va para 0 del sen de x por el logaritmo natural del sen de x entre el coseno. El coseno de 0. Vamos a ver un momentito cuánto es el coseno de 0. Para poder afirmar que tengo que hacer un L'Hopital. No, eso es 1. La expresión logaritmo natural es la que es problemática. Sí, no me voy a salvar de poder sin de 0. Esa es la problemática porque eso es infinito. Sí, entonces la idea de transformar la tangente a senos y cosenos todavía no es buena idea. Porque me lleva a la forma indeterminada del logaritmo natural, pero no sé qué hacer con ese logaritmo natural. L'Hopital no dice qué es lo que puedo hacer cuando tiene este tipo de situaciones.
Entonces dejamos el logaritmo natural en el numerador y pasamos la tangente a la menos 1. Ok, ya aquí, entonces sí, esto es problemático porque este es un infinito, este también es un infinito. Derivamos. Y entonces tenemos esto. Límite cuando x va para 0. La derivada del logaritmo natural sería 1 entre el sen. La derivada del sen es el coseno. La derivada de la tan, bueno, bajo el menos 1. Y al menos 1 le quito 1 y me quedan 2. Y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Ah, bueno, ya aquí sí es buena idea pasar a todos senos y cosenos. Puedo multiplicar horizontalmente en el numerador para tener una fracción. Y en el denominador, este que es exponente menos 2, lo pasamos aquí como denominador a ser exponente positivo. Secante cuadrado de x y aquí sería tangente de x al cuadrado. Con un menos. Este menos no se puede quitar. Él se mantiene con el secante. Ya aquí en este momento, entonces hago extremos por extremos. Sería límite. Cuando x va para 0. De coseno por la tangente. Y abajo sería pues medios por medios. Seno por la menos secante cuadrado. Entonces menos sen de x por secante al cuadrado. En este momento ahí sí me sirve transformar todas senos y cosenos para poder ver qué puedo simplificar. Entonces en el numerador me queda coseno y sería sen al cuadrado entre el coseno al cuadrado. ¿Por qué tangente seno entre coseno? Como está al cuadrado, quedan al cuadrado. Menos sen de x y la de la secante sería 1 entre el coseno. Pero está al cuadrado la cosecante, la secante, entonces queda al cuadrado. Al tenerlo así, vean que ahora sí, puedo multiplicar nuevamente horizontalmente para después hacer medios por medios y extremos por extremos. En ese límite, cuando x va para 0, en el primer numerador sería coseno por el sen cuadrado entre un coseno al cuadrado. Y abajo me quedaría menos sen entre coseno al cuadrado. Y aquí lo que hago es hacer extremos por extremos. Y luego hacemos medios por medios. Entonces vean qué bonito el resultado que nos va a dar. Donde ya ahora sí, esta cosa es totalmente simplificable. Ah, bueno, si no me he ido. Y en el denominador sería menos sen de x por el coseno al cuadrado. Ah, vean. Estos son iguales, se simplifican. Y uno de estos mata a uno de estos, de tal manera que el menos tiene que subir. Y me queda la expresión límite, cuando x va para 0, de un menos coseno de x por un sen de x. Ya aquí, al sustituir por 0, no tiene que darme problemas en la calculadora. Se supone, ¿verdad? Pero ustedes saben que hay veces fallan las predicciones, ¿verdad? Vamos a ver cuánto da eso en términos de calculadora. Sería menos coseno por el sen.
menos coseno de 0 por el sen de 0. Ah, es un lindo 0. Entonces, si ese límite es 0, el límite original es e a la 0. Porque de ahí fue donde salimos. Y e a la 0 es el número 1. Y obtenemos que para esa escalera de trigonométricas me está dando 1. Puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio y calcular el límite para poder ver hacia dónde se está yendo el resultado. Y viene un tema que es precioso aquí en los cálculos. Los famosos puntos extremos de la función. Vamos a ver cómo se denotan de manera teórica. En esta primera definición, cuando nos hablan de máximos y mínimos absolutos, se dice que una función tiene un máximo absoluto en x igual a c1 si el f de c1 es mayor o igual al f de x para todo x en el dominio de f. Y el número de fc1 se llama valor máximo de f. Análogamente, decimos que la función f tiene un mínimo absoluto en x igual a c2 si f de c2 es menor o igual al f de x para todo x en el dominio de f. Y el número de f de c2 se llama el valor mínimo de f. ¿A qué vamos a llamar como máximos y mínimos relativos? Pues cuando una función tiene un máximo relativo en x igual a c1, si existe un intervalo cerrado y tal que c1 pertenece al i y el f de c1 es mayor o igual que el f de x para todo x en el i. Análogamente decimos que la función f tiene un mínimo relativo en x igual a c2 si existe un intervalo cerrado i tal que f de c2 es menor o igual que el f de x para todo x en f. ¿Ok? Dice, esta situación puede ejemplificarse en la siguiente figura. Pi medios, 1 es un máximo relativo aquí en esta función. Vea que está en la cresta. La función que se está estudiando, parte de ese gráfico es f de x igual al sen de x. Y 3 pi medios, menos 1 es el mínimo relativo para el intervalo que inicia en menos pi medios y 5 pi medios. Nota. Los valores máximos y mínimos de una función en un intervalo se denominan los valores extremos de la función en dicho intervalo. En el teorema 2.2 lo que nos dice es que si una función f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en el intervalo a, b. Punto crítico. Ahora sí vamos a ver cómo se calculan esos máximos y esos mínimos a través de los puntos críticos. Un punto crítico, una función f es un número x igual a c en el dominio de la función tal que f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Dice que los puntos críticos de una función son candidatos a ser máximos y o mínimos. Entonces vamos a hacer el estudio primero en intervalos cerrados. Denme un chancecito. Okay. Entonces vamos a realizar el estudio de extremos relativos a intervalos cerrados. ¿Cómo se calculan esos extremos?
Vean que el intervalo que me dan es menos 5 a 1. Entonces, lo primero que hago es tomar a la función f de x igual a 2x a la 3 menos 5x al cuadrado menos 4x más 4. F', 3 por 2 son 6 en x a la 2. 2 por 5, 10 en x y menos 4. Me pregunto, ¿cuándo f' es 0? Eso va a ocurrir cuando 6x al cuadrado menos 10x menos 4 sea igual a 0. Uy, eso es una cuadrática. Lo puedo resolver por medio de la calculadora. Al resolverlo por medio de la calculadora tenemos el siguiente toque. Menú, signo negativo, 2, 2. Mode 5, 3 para los de la calculadora gris. Ponemos el 6, ponemos el menos 10 y el menos 4. Y dice que una solución es el número 2. Y la otra solución que me está dando es el número menos un tercio. Pero tengo un problema. Tengo que analizar primero dónde están esos bichillos menos 5 y 1. Tienen que estar en ese intervalo. Resulta que el número 2 no está. Pero el menos un tercio sí está. Entonces, candidatos a valores extremos. El primero de ellos es el menos un tercio, que es solución de esa ecuación del 0 de la derivada primera. Tengo que evaluar también los extremos, menos 5 y 1. Porque solamente me quedó 1 de C0. Pero como el polinomio es tan grande y está sustituyendo cada valor numérico con calma y con tranquilidad, eso se las trae. Vamos a utilizar programación rápida aquí en la calcu. Vamos a programar el polinomio como está con las x. 2 alfa x a la 3 menos 5 alfa x a la 2 menos 4 alfa x más 4. Ok, tengo el polinomio ya programado ahí. Vamos a calcularnos al f de menos un tercio. Nos vamos a calcular al f de menos 5. Y nos vamos a calcular el f de 1. A ver cuánto nos dan esas cosas. Y aquí es muy sencillo, hacemos cal de menos un tercio. 127 sobre 27. Eso no me dice nada. Vamos a ponerlo en decimales para ver qué es eso en decimales. 4,70. Y tengo menos un tercio, 127 entre 27. El f de menos 5. Entonces calculamos para menos 5. Menos 351. Entonces tengo el par ordenado menos 5, menos 351. Y tengo el del f de 1. Menos 3. Entonces 1, menos 3. Obviamente hay dos valores y que me dieron negativos. Entonces este va a ser un máximo relativo. Y entre los dos negativos, el más alejado del 0 va a ser el mínimo. Y para de contar.
Vamos a ver si hay otro ejercicio en intervalos cerrados de cálculo de valores extremos. Ah, sí, mira, la del Zen es un clásico. La del Zen es un clasicazo. Les voy a decir por qué es un clásico. Primero, el intervalo. De 0 a pi, eso es genial. La función es Zen. Su derivada es el coseno. Y le preguntamos al coseno cuándo es 0. Y entonces cuando tenemos shift coseno de 0. Y vean lo que va a ocurrir. Si yo hago, voy a quitar esto de acá para que quede nada más el paso. Shift coseno de 0. Medio pi. O pi medios. Ah, caramba. Pi medios sí está en el intervalo de 0 a pi. Pero aquí hay que tener un cuidado. Y es que hay algo que se llama el círculo trigonométrico. A partir de un plano cartesiano. Los ángulos cuadrantales, que son las flechas, van a estar dominados por 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Resulta y sucede que pi medios es un ángulo cuadrantal. Quiere decir que el otro que está en el extremo del eje Y debiera ser también solución. Pero tengo un problemazo. La función solamente fue definida en este intervalo. Nada más. Por eso es que 3 pi medios no está todo contemplado dentro de los posibles valores extremos. Entonces vamos a clasificar los valores extremos de acuerdo con esos tres resultados de la X. Cuando es pi medios, cuando es 0 y cuando es pi. Entonces este sería h de pi medios. Pero estamos con el Zen, entonces nada más poner Zen de pi medios a ver qué me da. Aquí sería el h de 0. Calculamos Zen de 0. Y aquí sería el h de pi. Calculamos el Zen de pi. Entonces vamos a hacer esos cálculos, por eso sí están más rápidos. ¿Sí? Aquí que está digitando. Hacemos seno, que es sin en inglés. Shift pi medios me da 1. Entonces ya tengo un primer valor numérico ahí. El par ordenado pi medios, 1. El de 0. Calculamos para 0. Me dice que es 0. Entonces para ordenado aquí es 0, 0. Calculamos para el Zen de pi. Shift X dice la X para que aparezca pi. También me da 0. Pi, 0. Entonces 1 y 0. El 1 es el máximo relativo. 0 y 0. Los dos son iguales. Estos son mínimos.
relativos. Y para de contar. Ahí tenemos ya la solución y clasificación de los puntos extremos en el intervalo que me dieron la función. Tengo que trabajar desgraciadamente con ese intervalo, ¿verdad? Cuando son intervalos cerrados. Aquí hay un ejemplo opcional en determinación de extremos con un polinomio. Vamos a hacerlo un momentito. De ejemplo opcional, pues tenemos la g de x igual a x a la 4 menos 6x al cuadrado, g'. Bajo el 4 le quito 1 a ese 4. Bajo el 2 lo multiplico por el 6, son 12 y le quito 1 a ese 2. Ah, caramba. Factorizo 4 y 12, factorizo un 4. Entre x a la 3 y x a la 1 me quedo con el x. 4 entre 4 es 1, a 3 le quito 1, me quedan 2. 2 entre 4 son 3. Y a 1 le quito 1, eso es 0 en el exponente y ya no lo escribo. Entonces aquí me queda preguntarle a g' cuando es 0. Y va a contestar cuando 4x es 0. O cuando x al cuadrado menos 3 es 0. Si paso a dividir el 4 me queda 0. Voy a sacar esa cuadrática. X al cuadrado menos 3. Volvemos a entrar al modo cuadrático. Le hacemos modo, signo negativo, 2, 2. Y 1 para el x al cuadrado, 0 para el del x y menos 3. Dice que una solución es raíz cuadrada de 3. Y la otra solución dice que es menos raíz cuadrada de 3. Pero así en raíces no me dicen nada. Entonces voy a hacer esto. S de menos 1,73 y 1,73. Debo revisar en el intervalo a ver quiénes están y quiénes no. De menos 1 a 2, el 0 sí está. 1,73, este también está. Pero en menos 1,73 no está. Porque eso estaría hacia la izquierda del menos 1. Ah, entonces los valores extremos, candidatos a ser valores extremos, es x igual a 0, x igual a raíz cuadrada de 3, y el intervalo va de menos 1 a 2, y entonces x igual a menos 1 y x igual a 2. Esos son candidatos a los valores extremos. ¿Ok? Como el polinomio es un x a la 4 y un 6x al cuadrado, entonces lo podemos poner de una vez en la calcu para que ustedes vean que ahí están ellos. Mode 1 para salir del modo cuadrático y serían x a la 4. Entonces alfa, paréntesis redondo, a la 4. Bajamos. Menos 6 alfa x a la 2. Estamos hablando de g, sí. Entonces aquí voy a calcular g de 0. G de raíz cuadrada de 3. G de menos 1. Y el g de 2. Y entonces hago eso. Le pido calcular el de 0. Me da 0. Aquí tengo para ordenado 0, 0.
Le hacemos cal para cuando me da raíz. Raíz cuadrada de 3. Eso me da menos 9. Entonces aquí el par ordenado es raíz cuadrada de 3 menos coma menos 9. Calculemos para el menos 1. Menos 5. Aquí el par ordenado es menos 1, menos 5. Y por último el de 2. Menos 8. Par ordenado aquí 2, menos 8. Resulta que entre los negativos y el 0 gana el 0. Este es un máximo relativo. Y entre los negativos gana el más pequeño, que es este sería el mínimo relativo. Para contar. Que eso es en intervalos cerrados. ¿Qué pasa si me dan una función pero no me dan el intervalo cerrado? Entonces trabajamos con el criterio de la enésima derivada para hallar el valor de los extremos. Dice la parte teórica. Hasta este punto hemos desarrollado una introducción al análisis de los extremos relativos a una función, ya sea con criterio dado o la gráfica de la misma. El criterio de la primera derivada nos dio una forma de averiguar si en un punto crítico se alcanza un máximo o un mínimo, o si no hay extremo. Sin embargo, algunas veces se suele acudir a criterios alternativos que por su practicidad permiten hallar los extremos de la función de manera eficiente sin acudir directamente a la primera derivada. Dice el criterio de la enésima derivada para hallar valores extremos. Si tenemos un intervalo y abierto, A pertenece a I, N pertenece a los naturales, y la función va del intervalo abierto a los números reales, una función n veces derivable, tal que posee un punto crítico en x igual a y se satisface que tengo que f' de a igual a f segunda igual hasta la f enésima de a igual a 0, pero la derivada enésima es diferente de 0, entonces, dependiendo del número, va a ocurrir lo siguiente. No va a poseer extremo relativo en a en caso de que n sea impar. O sea, no me sirve que n sea 3, tercera derivada. Me sirve la segunda derivada o la cuarta. Segunda regla, f posee un máximo relativo en a en caso de que el n sea par y la derivada enésima evaluado en SA es menor que 0. Entonces, si tengo un resultado negativo en la evaluación, en la derivada, tenemos un máximo relativo. Y tiene un mínimo relativo en a en caso de que a sea par y la derivada enésima evaluada en a sea mayor que 0. O sea, si es positivo es un mínimo y si es negativo es un máximo. Observación. En la mayoría de los casos el teorema se satisface cuando n es igual a 2. Por eso se denomina el criterio de la segunda derivada. Ahora sí, vamos a ver cómo se come esto en los ejercicios. Porque siempre tenemos que tener la parte práctica, ¿verdad? Una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte práctica. Entonces hay que determinar los valores extremos, pero nada más me dan la función, no me dan el intervalo cerrado donde está la función, sino que me dice, tome, calcúlelo. Entonces yo voy a colocar aquí la función f de x es igual a 2x a la 3 menos 17 en x al cuadrado más 40x menos 3. Me calculo la primera derivada. 3 por 2 son 6. A 3 le quito 1 son 2. 2 por 17, 34. Al x le quito 1 me queda x. La derivada de x es 1 por 40, 40. La derivada del 3 es 0.
y me calculo de una vez f segunda. Bajo el 2 lo multiplico por el 6 y le quito un S2. El x lo factorizo, lo derivo y es un 1 por menos 34 menos 34. Y la derivada del 40 es 0 por ser un número. Entonces vean qué bonita esa segunda derivada. 12x menos 34. Ahora sí. Puntos críticos. Ocurren cuando la primera derivada es 0. Para nuestro ejercicio es cuando 6x al cuadrado menos 34x más 40 sean 0. Entonces me voy al como cuadrático. Hacemos menú, signo negativo, 2, 2 o modo 5, 3 si lo tienen en la calculadora gris. 6 igual menos 34 igual 40 igual otro igual 4 es una solución. Cinco tercios es la segunda solución. Pero ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Entonces aquí voy a calcular primero el f de 4 y el f de 5 tercios para saber cuáles son los pares ordenados asociados o cuál es el valor de la x asociada. Entonces lo primero que voy a hacer es programar el polinomio. Bueno, me salgo de aquí porque ya esta parte ya. Menú 1. Programando el polinomio sería 2 alfa x a la 3. Le bajamos. Menos 17 alfa x al cuadrado más 40 alfa paréntesis redondo para aparezca la x menos 3. Entonces hacemos cal para 4. Da 13. El par ordenado aquí es 4,13. 5 tercios. Cal para 5, fracción 3. $694 sobre 27. Ahora, ¿cuál de los dos es el máximo y cuál de los dos es el mínimo? Muy sencillo. Evaluamos los números en f segunda. Entonces, clasificando. X igual a 4. Y x igual a 5 tercios. Y sustituimos ahí en la... no, en la f segunda, perdón. F prima no. En la f segunda. Sustituimos en la f segunda y vamos a ver cuál es el signo de eso. Es 12x menos 34. Entonces aquí, bueno, ya pasamos por acá. Vamos a ponerle 12 alfa x menos 34. Entonces hacemos cal para el número 4. 14. Él es un número positivo. Quiere decir que en x igual a 4 tenemos un mínimo. Aquí tenemos un mínimo relativo.
Vamos a calcular para 5 tercios. Igual, menos 14. Un número negativo, entonces quiere decir que este es un máximo relativo. Y para de contar, no puedo decir absolutamente nada más de ese tipo de cálculo. El 2.11 es un caso de esos bonitos. Siempre es bueno calcularlo alguna vez en la vida. Vamos para que vean cómo es que se hace esa cosa. Aquí sería g de t igual a 2 por t menos 3 a la 3. G'. Bajo el 3 multiplico por 2 son 6. Y al 3 le quito 2. G segunda. 2 por 6 son 12. Por t menos 3. Y aquí no hay que ser muy suquia para saber que el número crítico ocurre cuando la g' es 0. Es decir, cuando 6 por t menos 3 al cuadrado es 0. En realidad, lo único que me interesa es t menos 3. Porque todo lo demás se simplifica con el 0. Va a ocurrir cuando t vale 3. Pero si haces g de 3, el valor obtenido al sustituir el valor t por 3, esto es 0. Eso en realidad es un 0. Entonces el par ordenado es 3,0. Pero si yo hago t igual a 3 y lo sustituyo en la segunda derivada, 12 por t menos 3 serían 12 por 0, que es 0, y el criterio no decide, porque el 0 no tiene signo. Entonces aquí no hay ni máximo ni mínimo, aún a pesar de que calculamos un punto crítico, ¿verdad? Y esas son situaciones que nos pueden dar y que nos pueden pasar. Esta otra función es muy bonita también, porque me da origen a una fracción. Entonces tenemos g de x igual al logaritmo natural de un x al cuadrado más 5. La primera derivada es 1 entre el que acompaña al x cuadrado más 5 por la derivada del x cuadrado más 5. La derivada del x bajo el 2, le quito 1 ese 2. La derivada del 5 es 0. Ay, vean qué bonito. Me queda g' de x igual a 2x entre x al cuadrado más 5. Aquí podemos ir adelantando puntos críticos. Ocurren cuando g' es 0. Es decir, cuando 2x es 0 para el numerador. O puedo tener indefiniciones. Por ejemplo, x al cuadrado más 5 podemos preguntarle cuándo es 0. El 2 pasa a dividir, me queda cuando x vale 0.
Y aquí me queda cuando x al cuadrado es un menos 5, eso no se vale. En los números reales los cuadrados no son nunca negativos. Entonces ya tengo los dos, tengo el punto crítico. Para poder clasificar al punto crítico necesito a fuerza el, la segunda derivada. Entonces tenemos g segunda de x. Sería la derivada de una fracción. Entonces elevo al cuadrado al denominador. La derivada del numerador sería el número 2 porque x es 1 por 2 son 2. De x al cuadrado más 5. Menos, ahora mantengo el 2x. La derivada del que es de x al cuadrado más 5 bajo el 2. Le quito 1 ese 2 y la derivada del 5 es 0. Se llamaba g segunda de x. Multiplicando el x por este cuadrado y el por el 5. Me queda 2x al cuadrado más 10. Y aquí pues multiplico el 2 con el 2 para que queden 4. Y x por x a la 2. Todo dividido por x al cuadrado más 5 al cuadrado. Vean qué bonito. Estos dos términos simplifican por tener la misma constante. Entonces tendríamos g de segunda de x igual a menos 2x al cuadrado más 10 entre un x al cuadrado más 5. Pero el número crítico está ocurriendo en x igual a 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale el g de 0? El original. Sin derivar. Sería el logaritmo natural de 0 al cuadrado más 5. Ese es el logaritmo natural de 5. Si... bueno, el par ordenado acá es 0, logaritmo natural de 5. Es el único que existe. Pero si la x es igual a 0, ¿cuánto vale g segunda evaluada en 0? Vea que es menos 2x al cuadrado más 10. Menos 2 por 0 al cuadrado más 10. Entre un x al cuadrado más 5. Es decir, 0 al cuadrado más 5. ¿Cuánto nos dará esa fracción en la calco? Entonces tengo la fracción. Menos 2 por 0 a la 2 más 10 dividido por paréntesis 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2/5 es un número positivo. Quiere decir que este par ordenado es un mínimo relativo de la función. Y para contar, vamos a ver el ejercicio que sigue. No, y aquí terminamos el tema de derivación. Ok, entonces entramos a lo que es ya el tercer tema y final de este cuatrimestre. Es este. Bueno, pero aquí voy a ponerle el inicio. Okay. Vamos a hablar de integración.
que es el tema que sigue. Y vamos a decirlo así. La parte teórica nos dice lo siguiente. La integración. Parte introductoria. Se han estudiado hasta el momento dos de las áreas fundamentales del cálculo, la diferenciación y el cálculo de límites. En esta unidad se hará un abordaje introductorio al campo de la integración indefinida, el cual se basa en operaciones inversas a las desarrolladas en la derivación. Algunas veces la integración indefinida es conocida como la antiderivación o antidiferenciación. Como antiderivado primitiva, se dice que una función f se denomina antiderivado primitiva de la función f en un intervalo i si f mayúscula derivado me da el f minúscula para todo x que pertenezca a ese intervalo i. Si se considera la función con criterio f de x igual a 2x, una antiderivada f es f de x mayúscula igual a x al cuadrado, debido a que si yo agarro x al cuadrado y lo derivo me da 2x. Además hay que observar que si consideramos el conjunto de las familias de los f mayúsculas c de x como x al cuadrado más c, donde c es una constante, también se obtienen antiderivadas de f, dado que si yo derivo esa f mayúscula con las constantes, pues la derivada del x al cuadrado son 2x, la derivada de la constante es 0, que eso es el f de x minúscula que se tenía al inicio. Del mismo modo se puede considerar 1 entre x. Sabemos que la f mayúscula sería el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque corresponde a una antiderivada de f, dado que f' mayúscula derivado me va a dar el f de x minúscula. Por lo que cualquier función de la forma f de x más c será una antiderivada. Aquí además hay que considerar que el logaritmo natural de x está definido cuando la x vale c, cuando la x es mayor que 0. Por lo que se considera como antiderivada de f a ese f de x mayúscula, pero considerando el logaritmo natural del valor absoluto de la x, para poder trabajar en todos los números reales. Y aquí viene ya ahora sí. ¿Qué es la integral indefinida? Pues es la familia de antiderivadas. Si f mayúscula es una antiderivada del f minúscula en intervalo i, entonces los f mayúsculas más c con c constante arbitraria representan la colección de todas las posibles antiderivadas del f minúsculo. Cada antiderivada se obtiene variando la constante c. El proceso de antiderivación se basa en la obtención de todas las antiderivadas o primitivas de una función. A esta familia de funciones se le denomina la integral indefinida. A continuación se brinda la notación que utilizaremos para simbolizar la integral indefinida. La notación de integral indefinida. La integral indefinida de la función f respecto a la variable x se denota así. Integral de f de x de dx igual a el f mayúscula de x más la constante de integración, donde este símbolo es el símbolo de la integral denotando el proceso de antiderivación. F de x minúscula es el integrando, la función en estudio, d de x es el diferencial, indica la variable considerada en el cálculo, y c es la constante de integración. Dice que es muy importante conocer las reglas básicas e integrales elementales que existen, cuyo uso se dan en el cálculo de las integrales que se derivan de una combinación de estas. A continuación se enuncian las mismas. Entonces, lo que voy a hacer es sacar estas reglas, las voy a poner en la que dice semana 10 de integración, y vamos a parar ahí para que ustedes tengan tiempo de aquí a la próxima semana de por lo menos visualizarlas, verlas y también ojalá analizarlas, y si pudieran aprendérselas, genial. Si no, tranquilidad. En el paso de los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que son reglas igual que las de derivadas. Yo creo que me da chance más de poner las reglas, porque ya se está entotorotando este Teams.
esta otra de reglas. Entonces el conjunto de las reglas básicas de integración, álgebra de integrales, dice así: considere Deme un momentito para decir lo que creo que está pasando. Ah, no. Tranquilidad, no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos: considere la función f y g definidas en el intervalo i, ambas integrables en i, existen sus antiderivadas y alfa, beta y zeta pertenecen a los números reales. Entonces, si yo tengo una suma de funciones dentro de una integral, tengo derecho a separar cada sumando y lo integro cada uno por aparte. Igual ocurre si tengo nuevamente la suma, pero con fracciones de números acompañándolos. Entonces tengo la fracción por fuera y calculo la integral de f de x. Tengo la fracción por fuera y calculo el g de x. La integral de cualquier número es ese número en x por x más la constante de integración. Y la integral del diferencial es simplemente la variable x más la constante de integración. Y por supuesto, como en derivación, tenemos tablas de integrales elementales. La primera de ellas es la del famoso exponente. Tomo al exponente, le sumo 1 y lo divido entre la suma. Es diferente a la derivada, que la derivada es restándole. En esta no. Esto es, se suma 1 al exponente y queda dividiendo ese resultado. Siempre y cuando ese exponente sea diferente a menos 1. Porque cuando es menos 1, es 1 entre x de x. Eso va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Por supuesto, la regla de esta raíz me gusta verla como un exponente y es más fácil de poderla trabajar. La integral está bastante pegado, entonces voy a hacer el toque.
Vamos a volverlo a abrir para ver si me da chance de por lo menos ver las reglas de integración y ahí paramos. Ok. La integral de una exponencial en base distinta es la misma exponencial entre el logaritmo natural de la base más la constante de integración. La integral de a a la x es ella misma, a a la x más la constante de integración. La integral del seno es el menos coseno. La integral del coseno es el sen. La integral del secante cuadrado, tangente. La de la cosecante, menos cotangente. La integral de la secante por la tangente es la secante. Cosecante por cotangente es menos cosecante. La integral de la tangente, logaritmo natural del valor absoluto de la secante. La integral de la cotangente, logaritmo natural del valor absoluto del sen. La integral de la secante, logaritmo natural del valor absoluto del secante más la tangente. La de la cosecante es logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante menos la cotangente. La integral de esta raíz del denominador es arcén de x entre a más la constante de integración. La integral de esta x por la raíz en el denominador es 1 entre a arcsecante de x entre a más la constante de integración. Y la integral de esta que está en el denominador, a al cuadrado más x al cuadrado, pues es 1 entre a artangente de x entre a más la constante de integración. En general, si yo tengo la integral del f minúscula igual al f mayúscula más la constante de integración, pero además ese f minúscula viene en la forma dada de a de x más b, pues resulta que su integral va a ser el resultado de la f mayúscula por el ax más b dividido por el a más la constante de integración. Para de contar. Y estos ejercicios los iniciamos, si Dios quiere, la semana entrante en semana 11. Jueves, vamos a ver, 25, 26, 27, 28. Sí, todavía estamos en noviembre. 28 de noviembre. Y aquí estamos terminando con la materia de derivación. Ya de la materia. Ya la otra semana estamos terminando esta materia de